buenas noches. Muchas gracias, Ángel, por esa edificación, ¿verdad? Y gracias a todos los que están escuchando esta noche de domingo. Para mí de verdad que es un privilegio enorme y un gran honor estar aquí porque sé que hablar frente a personas como ustedes, personas que no son personas que se quedan con el sueño, sino que toman acción y van tras lo que quieren, eso para mí es sumamente valioso y merece un gran respeto y un gran aprecio, así que muchas gracias por estar escuchando hoy. También gracias a Ruby Vargas, que conocí por allá en Panamá, que por darme la oportunidad de participar acá este domingo, ¿verdad? Y por supuesto a mi queridísimo maestro y líder, maestros y líderes, el señor y la señora Luis y Heidi Lescure, por haberme dado también la oportunidad, ¿verdad?, de ser parte de este negocio y lógicamente al equipo y todas esas personas que han ido creyendo no solo en uno, sino en la gran oportunidad que tenemos hoy, esta gran empresa que es Younes, y juntos vamos pues creciendo y construyendo a nivel mundial una gran organización, impactando a todas las personas que se pongan en nuestro camino. A mí, en particular, lo que les quiero contar esta noche es algo que para mí me ha generado muchos resultados. Me causó muchas semanas de reflexión y de entenderlo hasta que comencé a aplicarlo fue cuando verdaderamente comencé a entenderlo y lo que quiero que vean es que la primera vez que yo vi este tema, estos temas que vamos a hablar ahorita, los ponían de esta manera. Vamos a ver si ahí ven la pantalla. Sí, ok. Los ponían de esta manera. Una vez entiendas esto, no hay ningún obstáculo en este planeta que pueda detenerte. Punto. Definitivamente que si uno no ve algo así, es muy probable que haya algo ahí que aprender. Así que puse muchísima atención y espero que a ustedes también les sirva muchísimo. Lógicamente, nada podrá detenerte siempre y cuando lo apliques, ¿verdad? Porque cuando yo hablo de esto, de estos temas, me ha tocado hablar de este tema en un seminario ya en vivo, presencial, y cuando hago la pregunta de, de la experiencia, o sea, ¿quién cree que la experiencia es el mejor maestro? Casi que el 99% de las personas presentes en la sala dicen que están de acuerdo, o sea, que sí, que así es. Más sin embargo, la respuesta es no. O sea, yo estoy seguro que más de uno aquí conoce gente que está envejeciendo y que no se está haciendo mejor, definitivamente. Entonces eso nos pone a pensar, si la experiencia entonces no es el mejor maestro, entonces ¿qué es? Entonces la verdad es que la experiencia sí lo es, pero la experiencia evaluada, meditada, leccionada es el mejor maestro. Entonces, ¿cómo así? Estoy seguro que todos conocen a John Maxwell, o por lo menos siendo parte de esta gran industria hemos tenido la oportunidad de leer al menos uno de los libros de él. Él ha escrito muchísimos libros. Si no lo han hecho todavía, les recomiendo que terminando este webinar adquieran el primer libro de él y definitivamente yo creo que por donde hay que comenzar es por las 21 leyes irrefutables del liderazgo, que de verdad que le da un panorama bastante claro de lo que es el liderazgo, ¿verdad? De su importancia y lo que uno debe tener pues para ser exitoso en este negocio, lógicamente. Entonces, este señor, cada vez que uno lo escucha, cada vez que uno lo lee, definitivamente que lo que tiene que dar es oro puro. Les cuento, en una de las capacitaciones de John Maxwell, él contaba que cuando él era adolescente, llegó donde su papá y le dijo, papá, mis amigos les están dando una mesada porque ellos hacen trabajos en su casa, hacen quehaceres, mandados, y yo pienso que yo también merezco una mesada. ¿Qué te parece? Y el papá le dijo, bueno, me parece una pésima idea. Usted hace trabajos, mandados y quehaceres porque usted es parte de esta familia. Más sin embargo, vamos a hacer una cosa. Yo a usted le voy a dar una mesada, pero esa mesada se va a basar en la cantidad de libros que usted va a leer. Lógicamente esos libros los voy a elegir yo y no van a ser novelas. Y vamos a discutirlos durante media hora a la hora de la cena. Entonces ahí vamos a ir discutiendo los libros que va leyendo. Imagínate una persona que desde la adolescencia comienza con un crecimiento de este tamaño. Todos los que somos padres o madres, definitivamente deberíamos tomar nota de esa experiencia de John Maxwell ahí, porque imagínate el impacto que puede provocar en nuestra familia si empezamos a aplicar lo mismo. Entonces,
cuando uno ve a una persona en este nivel, con este crecimiento, pues uno se imagina que ya él pues está en cierto nivel, que tiene una estrategia bueno, pues que ha crecido bastante, ¿verdad? Pero también él cuenta que una de las estrategias que él usa es entrevistar a personas de éxito. Entonces él cuenta que está desayunando con una de estas personas que él admira muchísimo y esta persona le pregunta, John, ¿cuál es tu plan de crecimiento? Entonces John dice que él habló por 15 minutos y habló y habló y habló. Cuando finalmente se cayó, la persona le dice, no tienes plan de crecimiento, ¿verdad? Y John le dice, bueno, no, no tengo un plan de crecimiento. Entonces, uno de los libros que él escribió es sobre cómo desarrollar su propio plan de crecimiento, y lo que les quiero compartir es definitivamente oro puro y es una sola de estas lecciones del libro de él, que es la siguiente. Viene del acrónimo ACT, que significa actuar en inglés. Entonces la A es de apply, que significa aplicar, la C es change, que significa cambiar, y la T es teach, que significa enseñar. Entonces él dice que lo que él hace todos los días cuando aprende algo, porque todos los días hay que leer, todos los días hay que escuchar audios, todos los días hay que estar aprendiendo, porque si uno no está creciendo, está decreciendo. Cada vez que él aprende algo, él anota A1, A2, A3, A4, C1, C2, C3, C4, T1, T2, T3 y sucesivamente. Entonces, ¿qué hace? Que la A1 va a ser la primera cosa que él va a aplicar de lo que acaba de aprender. Entonces, sabemos que desarrollar un hábito toma alrededor de 21 días. Entonces, ¿qué hace él con esa A1? Lo aplica durante un mes completo hasta que se convierte en un hábito en él. Lo mismo con la C1, que quiero cambiar. Esa primera cosa que voy a cambiar la voy a practicar durante 30 días por lo menos. Y lo que hace con la T1, T2 y T3 son las cosas que le va a enseñar a su gente, porque lógicamente en el negocio en el que estamos, sabemos que una de las cosas que tenemos que hacer es convertirnos en líderes, y una de las principales responsabilidades del liderazgo es estar enseñando a nuestra gente, haciéndolos crecer, sacando lo mejor de cada uno de ellos, así que es bien importante esta parte también. Entrando un poco ya en el tema, esto lo digo porque, o sea, cuando uno ve una advertencia de ese tipo, solo funciona si uno lo aplica, y eso debe ser aplicado mediante la reflexión, un plan de crecimiento, y esto es uno de los tips para ir haciéndolo. Esta fórmula que ven ahí, yo sé que no es de Robert Kiyosaki, pero la primera vez que yo la escuché sí fue bueno, la leí en uno de los libros de este señor, que de verdad que admiro muchísimo. Fue en Padre Rico, Padre Pobre, donde él habla de ser, hacer, tener. Entonces, por cierto, ese es otro libro que recomiendo muchísimo. Si no lo han leído, léanlo. De verdad que da una claridad enorme de qué es lo que debemos estar haciendo, qué es lo que está pasando en el mundo a nivel financiero, etcétera, ¿verdad? Es sumamente importante tomarlo en cuenta también, más en el negocio que estamos, que definitivamente hay mucha gente ganando muchísimo dinero, y va a haber mucha gente que todavía va a ganar mucho más dinero, y pues sería muy sabio manejar ese dinero de la mejor manera posible. Entonces, volviendo a la fórmula, lógicamente todos queremos tener algo, pero para tener ese algo debemos hacer algo. Lo que pasa es que la mayoría del tiempo no nos damos cuenta de la otra parte, que es el ser. Siempre queremos hacer para tener, pero nunca trabajamos en el ser. Y como todo esto es un tema de hábitos, definitivamente si se deja el ser por aparte, uno va a comenzar a hacer, pero por un periodo muy corto de tiempo, y por ende nunca va a llegar a tener lo que quiere. Y luego se va a preguntar por qué, y es precisamente por no trabajar en el ser. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos exposición a esta fórmula y tratamos de aplicarla? Que la aplicamos al revés. O sea, ¿qué pasa cuando la gente consigue un trabajo? ¿A cuánto van a pagar? ¿Qué día pagan? ¿Qué día nos vamos de vacaciones? ¿Qué hay para mí? O sea, el ser humano por naturaleza es así. ¿Qué hay para mí? Siempre estamos buscando la gratificación inmediata, o tratamos de hacer el mínimo por el máximo. Siempre decimos, bueno, ¿cuál es el mínimo de llamadas que yo tengo que hacer en este negocio para hacerme diamante? ¿Cuál es el mínimo de personas que debo tener en mi lista? ¿Cuál es el mínimo de libros que debo leer? ¿Cuál es el mínimo de audios que tengo que leer, escuchar? Siempre estamos viendo a ver cuál es la ruta rápida, la ruta fácil, y no trabajamos verdaderamente en el ser. Hasta somos cínicos. Vemos gente en la televisión que está entrevistando a gente con un gran éxito, que está haciendo lo impresionante, y uno hasta llega a pensar, bueno, si yo tuviera el talento de esa persona o el dinero de esa persona, pues definitivamente yo lo haría igual o mejor que él. Imagínate, pero no sabemos que es causa y efecto. Él trabajó en su ser, hizo ciertas cosas para tener lo que hoy tiene.
Entonces debemos primero comprender bien esta fórmula. Pero ¿qué sucede? Comenzamos a comprender la fórmula, comenzamos a trabajar en el ser, pero el ser es un camino que definitivamente está plagado de adversidad y de muchísimos obstáculos. Entonces, pues el ser humano tendemos a rendirnos con mucha facilidad cuando no tenemos un verdadero deseo ardiente presente, ¿verdad? Si profundizamos un poquito más para entender, entonces, cómo llevo yo a cabo esta fórmula, cómo hago para no decaer en esos momentos, hay una parte que me encanta, que es de este señor, el señor T. Harv Eker, otro libro que definitivamente recomiendo muchísimo, que Sonido reactivado. en el que sale Eric, Eric, Secretos de la Mente Millonaria. Eric, Eric. Sí, Buenas noches, Néstor Sierra. Es que me están escribiendo aquí en el chat de que no se está viendo tu presentación. No sé si estás corriendo tus diapositivas. vamos a ver. Aquí me dice que se está corriendo, ajá, PowerPoint. Estamos viendo Ya lo solamente paré el logo de Jeunesse. Tu presentación. Ah, qué raro. Voy a quitar la pantalla y lo vuelvo a colocar. Ok. ¿Qué tal ahí? Vemos igual. Creo que tienes que darle reproducir el botón arriba que está en el triángulo verde. No sé si ese es el... Arriba a la derecha. Reproducir. Aquí lo que me sale es una sección que No, dice qué es lo que quiero compartir de mi pantalla. baja el panel del GoToWebinar, ahí lo puedes, con clic sostenido, ya lo estamos viendo completa. Puedes pasarla. Vamos a ver. ¿Qué tal ahora? Sí, ya está pasando. ¿Cambió? Sí, ya cambió el. Ok. Ok. Voy a adelantarme a por la que John Maxwell, dice iba. oro puro. Ok, vamos a ver. Ahí, ¿cuál lo están viendo? T. Harv Eker. Listo. Ok, perfecto, por ahí van. Gracias. Ok, entonces como les decía, cuando comenzamos, voy a retroceder aquí esta fórmula de hacer, tener, y cuando entendemos bien el camino del ser, pues está plagado de adversidad, como les decía, de obstáculos. Entonces, ¿qué pasa? Que me encanta porque es una fórmula que si comenzamos a aplicar en esos momentos, definitivamente que comenzamos a tomar control de nuestra vida. Ya van a ver por qué. Este señor dice, como les decía, recomiendo Los Secretos de la Mente Millonaria. La fórmula dice, tus pensamientos generan sentimientos, esos sentimientos te llevan a tomar acción en tus resultados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mi pensamiento es ese, no lo puedo hacer, qué difícil, hay que tener mucha suerte, solo muchos pocos lo logran? Pues ¿qué sentimiento va a generar eso? Eso van a generar en mí? Pues abrumación, frustración, eh, no tome ninguna acción en sí. Y si siempre sentí por comenzar a trabajar mi negocio, y eso me va a traer un resultado que definitivamente no es el resultado esperado, o sea, me va a traer nada. Entonces, ¿qué pasa? La próxima vez que yo me sienta de algún modo y yo haga conciencia de que ese sentimiento, esa sensación que yo estoy teniendo es por un pensamiento, entonces definitivamente si me está generando a mí ese sentimiento y yo hago un cambio y logro elevar, tener una acción posiblemente muy positiva, muy cercana a lo que yo debo hacer para tener lo que quiero tener. Entonces, imagínense lo poderoso que es eso. Es impresionante, pero si aún así vemos un poco más allá e intentamos profundizar más en el tema, porque, ok, hasta ahorita si comprendemos la fórmula,
y tenemos un momento de adversidad y comenzamos a notar el cambio en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, vamos mejorando. Nos damos cuenta de esto. Tony Robbins. Tony Robbins es una persona que se dedica a sacar el potencial de la gente. No es un motivador como muchos creen. Él es una persona que está siempre desarrollando el potencial de la gente. Entonces él dice que solo hay 3 decisiones y son las 3 decisiones más importantes. En qué nos enfocamos, qué significado le damos a ese enfoque y qué emoción tenemos. Para ilustrarlo un poquito, bueno, les cuento, hace poco a mí me invitaron a Panamá a la Noche de Estrellas y al evento de supercapacitación del sábado. Cuando a mí me dijeron que yo tenía que ir a hablar a Panamá, o sea, el primer enfoque que yo le di a eso fue, wow, Panamá. O sea, para mí, en lo personal, Panamá tiene una de las mejores escuelas de liderazgo y de network marketing que hay en el mundo. Mi líder, Luis Descure, estoy seguro que muchos lo conocen también y saben el gran ser humano que es y el gran empresario que es. Y me dicen que yo tengo que ir a hablar allá frente a personas que, montones de zafiros, montones de personas súper desarrolladas. Y el significado que le estoy dando es eso, ¿qué voy a hacer yo? Porque el ser humano se tiende a autodestruir por sí mismo, o sea, uno se tiende a tirar al suelo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a ir a hablar allá frente a esas personas? Para mí es incertidumbre, miedo. Eventualmente esa emoción me iba a llevar a tomar una decisión. Voy a ver cómo le digo al señor Luis que algo pasó. Que si yo paso hablando de negocios, de que yo quiero mi libertad financiera, de que yo quiero hacer cosas grandes y me presenta una oportunidad como esta, si no voy, ¿dónde está quedando mi carácter? Entonces, cuando me recordé inmediatamente de esta fórmula, por eso que se las comparto, porque definitivamente funciona. Cuando yo me acordé de esta fórmula, ¿en qué me estoy enfocando? Mi enfoque está erróneo. Si yo me enfoco entonces en que voy para Panamá, una de las grandes escuelas de liderazgo, qué gran oportunidad. Y recuerdo que la gente de éxito dice, si quieres crecer, enfrenta tus miedos, porque solo así crecerás. Entonces, cuando le doy ese significado, si la gente de éxito dice eso, esto es una gran oportunidad para mí. Vámonos, vamos a aprender, vamos a crecer. ¿Qué emoción generó? Inmediatamente me bajó los nervios un montón, porque yo veía fantasmas, yo sabía, me decían que qué le pasó, está enfermo y era ese nerviosismo, inmediatamente cambia en mí esa emoción, ese enfoque, ese significado y pues los resultados fueron totalmente diferentes, ganas de llegar allá, además de que me encanta Panamá y su gente, siempre han sido personas súper serviciales y la pasé espectacular con todas esas personas especiales que hay por allá. Entonces, la emoción y ese estado es lo que lleva a las que es en realidad su acción final. Entonces, todo está basado en emoción. Las emociones, si tenemos el control de nuestras emociones, de verdad que vamos a llegar muy, muy, muy lejos. Ahora, si nos vamos un poquito más profundo para ir comprendiendo, porque la idea de todo este training no es dar unas teorías ni algo que quede ambiguo, sino cómo aplico todo este conocimiento yo. Entonces, ¿qué es lo que nos moldea al final? Nuestro estado físico o emocional, recuerden, enfoque, significado, emoción, del momento, ¿verdad? Y a largo plazo, el entorno que lo rodea a uno, o sea, la manera en que uno ve el mundo, el manual de vida con el cual lo crearon desde pequeño. Esas son las cosas que a uno lo moldean y ahora yo, ¿qué tengo control? Pues no tengo control de mi entorno, en realidad no tengo control de cómo fui criado, no tengo control de ese tipo de cosas, pero sí tengo control de mi estado al conocer la fórmula, así que puedo cambiar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las noticias? Por ejemplo, yo no veo noticias, las noticias están hechas, por lo que vende es el negativismo, las malas noticias. Entonces, ¿qué pasa? Si toda la economía está terrible, que el país está en recesión, que, que todo se está yendo al suelo, qué incertidumbre. Y si empiezo a enfocarme en, oye, ¿ahora qué pasa si pierdo el empleo? ¿Qué pasa si entonces si estoy pagando la casa, cómo pago la escuela a mis hijos? Definitivamente que mi emoción es de frustración, de temor y mis acciones van a ser totalmente otras. Pero si yo enfoco, ok, el país tiene un problema económico, ¿qué significado le voy a dar a eso? Bueno, yo escucho que cuando hay problemas de la economía hay grandes oportunidades, definitivamente.
vamos a encontrar esas oportunidades. Por allá leo que todos los vendedores, por ejemplo, los que tienen habilidades de ventas, ninguna recesión va a ser mala para ellos porque tienen habilidades de ventas. Siempre en recesiones la gente ocupa productos y servicios. Entonces, cuando yo cambio ese significado, definitivamente mi emoción va a ser positiva. Tengo esperanzas, tengo ganas de ser creativo, de ver qué voy a hacer, qué voy a lograr, qué voy a sacar de todo esto, y definitivamente mis acciones son muy diferentes. Lo mismo con las relaciones. Dicen, si a usted no le gusta algo, cámbielo. Si no le gusta su cuerpo, cámbielo. Si no le gusta su negocio, cámbielo. Si no le gusta su pareja, cámbiese a usted mismo primero. Y después de que se cambie usted mismo primero, bueno, hay veces que definitivamente pues tocará cambiar la pareja. Lo importante aquí que es, no importa lo que nos suceda, a todo el mundo nos suceden problemas, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Somos dueños de nuestras decisiones, somos dueños de nuestras acciones al comprender estas fórmulas. Luego llegó una revelación que me dejó a mí pensando por mucho tiempo, que fue esta, que el ser humano hace más por evitar un dolor que por adquirir un placer. A nivel personal, como les decía Ángel, yo tengo un negocio propio, ya 5 años de tenerlo, que está enfocado en el mercado digital. Llegué a un punto de mi vida en que yo no sé si ustedes han leído sobre Camilo Cruz, hay un libro muy bueno que se llama La Vaca. Entonces llegó un punto en mi vida en que yo creí que mi negocio era mi vaca, lo que me estaba evitando progresar, lo que me estaba manteniendo cómodo. Y llega esta revelación y comienzo a pensar y pensar, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Resulta ser que cada vez que nosotros damos servicios, entonces al dar servicios uno debe lidiar con personas, igual que en las redes de mercadeo. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que entraba un nuevo cliente a mi negocio, pues ¿cuál era el placer de que entrara un nuevo cliente? Bueno, pues mi negocio crece, hay más dinero, si tengo un mejor estilo de vida, pues que hay más dinero, un nuevo cliente más, pero ¿cuál era el dolor? Tener que lidiar con la mayoría de los clientes eran personas que, o sea, que ahora me llaman un sábado, un domingo, que se están quejando todo el tiempo, que esto no funciona, que no sé qué, entonces era ese dolor de tener que lidiar con alguien más y yo mismo era mi vaca, no era mi negocio, era yo mismo porque me di cuenta que tenía que replantear un análisis de mercado más profundo y seleccionar clientes con los cuales yo disfrutaba de atender, ¿verdad? Gente que ya estuviera valorando lo que nosotros damos y eso definitivamente lo cambió todo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro no funciona por lógica, sino por asociación, neuroasociaciones, y esto es lo que queda. Aquí es donde vamos a ver cómo llevar a la práctica todos estos conceptos. Lo vamos a hacer con el dinero, por ejemplo, porque definitivamente muchos de nosotros queremos alcanzar la libertad financiera. Ahora, hay una gran diferencia entre libertad financiera y abundancia financiera. La idea es que pensemos en abundancia, porque la libertad financiera, por ejemplo, si yo el día de hoy con $1000 al mes pago mi casa, pago mi carro, pago mi comida, la escuela, y me sobra algo para comprarme, no sé, salir a comer un par de veces, y el día de mañana crezco mi organización a tal punto que tengo un ingreso residual que cubre todos esos gastos mensuales, pues yo ya soy libre financieramente, más a lo mejor no soy abundante porque ese es mi estilo de vida en ese momento, pero si yo quiero incrementar mi estilo de vida, quiero comenzar a viajar y otras cosas, pues ya debo elevar ese ingreso, ¿verdad? Entonces, hay un ejercicio de Tony Robbins donde él dice que el primer paso es libérese de la creencia de que en su vida no hay abundancia ya. Imagínense que estamos en el año 2015, o sea, estamos en este momento viendo la abundancia que tenemos. Yo estoy siendo capaz de hablar aquí desde Costa Rica frente a mi computadora a montones de personas en muchos países. Si yo tengo hambre, simplemente voy al supermercado, ahí está la comida, no tengo que ir a cosechar nada, no tengo que ir a cazar, inclusive ya está hecha, nada más la preparo en el microondas si fuera necesario. En el microondas pues no tengo, lo voy y lo compro a la tienda. Ya hay carreteras, hay supermercados, hay casas, no tengo que ver qué árboles corto para armarme mi casa, sino que, o sea, estamos definitivamente viviendo una época de gran abundancia. La gente que dice que es que yo soy pobre, o sea, en realidad la pobreza es un estado mental. Si, por ejemplo, si yo no tengo mucho dinero ahorita, a mí lo que me gusta decir es que estoy temporalmente quebrado, porque sé que si yo digo que soy pobre, soy una persona pobre de mente. Debemos cambiar ese pensamiento de cuando, si no hay dinero, estamos temporalmente quebrados, porque no somos pobres definitivamente. Si tenemos esas ganas de aprender, de salir adelante, hay que cambiar hasta la mentalidad por una mentalidad de abundancia. Eh,
Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué no suele pensar? O sea, a veces nos sentimos codiciosos, ambiciosos, como que $26,000 a la semana con el plan binario. O sea, llegar ahí? Absolutamente que sí, no se llama codicia. Este señor que ven ahí, Joe Austin, hay varios libros excelentes de él. Hay un libro que se llama Become a Better You, conviértase en una mejor persona, por así decirlo. Todo el primer capítulo es dedicado a decir que Dios quiere que seamos cada vez mejores, que quiere que sigamos creciendo, que subamos al siguiente nivel, que no nos quedemos ahí. Hay una gran diferencia entre ser agradecido y ser mediocre. Yo debo estar agradecido todo el tiempo. La gratitud trae felicidad, mas no debo estar conforme, debo seguir creciendo, aprendiendo y siempre llevando mi negocio al siguiente nivel. Entonces, al final de cuentas, todos somos iguales en oportunidad. La diferencia no es el talento ni las habilidades, es el acceso a nuestras habilidades. Entonces, cuando yo tengo pasando por momentos difíciles y analizo mis emociones, mis pensamientos, pues yo estoy accesando ahora a mis habilidades. Esas son otras cosas, que la mayoría del tiempo la gente está dedicada a sobrevivir. Yo tengo que ir a vender, tengo que ir a colocar un paquete porque yo tengo cosas que pagar este mes, pero cuando salimos de ahí es cuando verdaderamente comenzamos a vivir, y definitivamente que Yunes nos da una gran oportunidad, un gran vehículo para salir ahí adelante y dejar de sobrevivir y comenzar verdaderamente a enfocarnos en cosas que desarrollen nuestro potencial. Cuando yo no tengo que preocuparme por pagar el apartamento, por pagar el carro, y comienzo a pensar en cosas más grandes, definitivamente va a ser uno capaz de ayudar a muchas más personas. Entonces es bien importante hacer el trabajo día a día y estar creciendo y tomando conciencia de estas fórmulas que les estoy acá compartiendo. Entonces, el paso 2 dice que sus creencias le dan un sentido de certeza sobre lo que algo significa para usted. Veamos esto. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo cambio una creencia que tengo limitante, una creencia limitadora? Asocio dolor, asocio dolor con lo que quiero cambiar. ¿Cómo así? O sea, apliquemos la fórmula. Si el ser humano hace más por evitar un dolor que por ganar un placer, ¿qué va a pasar? Vamos a invertir ese pensamiento tradicional. ¿Qué es lo tradicional? O sea, lo tradicional que nos dice, bueno, quiero ser diamante. Y bueno, ¿por qué quieres ser diamante? Bueno, quiero ganar bastante dinero, quiero tener mi propia casa, quiero pagarle la mejor educación a mis hijos, quiero llevar a mi mamá en ese viaje que siempre quiso a Europa. Cualquiera que sean las razones, todos esos son placeres y siempre nos enfocamos en los placeres de alcanzar lo que queremos. Lo que pasa es que si ya somos seres humanos, que hacemos más por evitar un dolor, bueno, pues para yo llegar a lograr todo eso que yo quiero, definitivamente tengo que pasar por la disciplina. Dicen por allí que la disciplina, o sea, pesa en onzas y el arrepentimiento pesa toneladas. Entonces, definitivamente que sí, es algo con lo que tengo que lidiar, la disciplina, hacer llamadas, hacer mis presentaciones. Entonces, todo eso hace que nos desviemos del placer que queremos, porque la disciplina. Entonces, no nos habíamos dado cuenta que nuestro cerebro inconscientemente está haciendo eso. Entonces, lo que hay que pasar es cambiarlo. ¿Qué pasaría si no tengo la disciplina de hacer llamadas, presentaciones en casa, presentaciones one-to-one, de no ir al básico? Pues no voy a lograr ser diamante, no voy a lograr eso que quiero, pero entonces ¿cuánto me va a costar? Entonces debemos llegar a un punto en el que yo haría cualquier cosa por cambiar esa creencia. Cuando llegamos ahí, a este estado decisivo en el que yo digo, ya, o sea, ya suficiente, basta, ya tuve suficiente, no quiero más de esto, es el mejor estado en el que uno puede estar, porque es ahí donde viene el cambio. Entonces, esta persona que ven ahí, Brandon Burchard, dice, al final de cada uno de los videos que él graba, él dice, did I live, did I love, did I matter, viví. Y lo que sucede con él es que él tuvo un accidente de carro cuando estaba muy joven. Él estaba enfocado en que había perdido su relación, estaba sumamente deprimido con eso, no le importaba, no tenía un propósito, y iba a alta velocidad en su carro y en una curva pasó directo y tuvo un accidente mortal, y él salió entero de su carro y empezó a pensar en esto. Entonces él dice, él muestra una foto donde estaba, ya cuando él toma la decisión de controlar su vida y salir adelante, donde él vivía en la casa, no era ni una casa, ni era ni un apartamento, era un cuarto que alquilaba a su novia. Entonces sale la foto él con una mesita al lado de la cama, con
y la cama estaba llena de papeles. Esos papeles eran las deudas de él, todos los problemas que él tenía, y él dice que la novia entra y dice, mi amor, ya no voy a hacer mucho ruido, ya me voy a acostar, sigue trabajando todo lo que quiera, y se cubre, se cobija, pero se cobija con todas esas deudas y todos esos papeles que tenía, y se puso a pensar, Dios, yo no quiero para mi vida, para mis seres queridos esto. Mi novia se está cubriendo ahí con todos mis problemas, con todas mis deudas, y, o sea, él llegó a ese estado en el que ya no más necesito hacer ese cambio. ¿Cuál es el dolor de que yo no haga ese cambio? Esto que estoy viviendo ahorita es el dolor de que yo no haga ese cambio. Entonces él hizo ese enfoque y definitivamente su vida cambió. Tony Robbins, que si quieren, todos deberían apuntar esto, porque vamos a hacerlo en la parte del dinero. Si toman nota de esto, pero por lo menos tomen nota de los pasos. En un momento ahora en su casa, a lo mejor después del webinar, de una. El primer paso dice, escriba todo el dolor, o todo el dolor, empezamos al revés, empezamos por el dolor, que representa el no tener la que mereces, qué me está costando, de qué me estoy perdiendo, ¿ok? Entonces, estoy perdiendo de ayudar a mucha gente, de hacer el viaje que yo quise, de pagarle la mejor que se merece. O sea, hagamos esa lista a conciencia. Una vez que hacemos esa lista, vamos a escribir todo lo que se nos venga a la mente. Ese es el paso. Aquí es donde se comienza a volver curioso. En vivo, la gente me comienza a compartir lo que ellos anotaron y todo sobre lo que se le venía a la mente de dinero. O sea, dinero, libertad, es ayuda. Entonces, si la mayoría de las anotaciones, uno se sabotea a uno mismo, y aquí comienza la parte interesante. Punto número 3, escriba todo lo que recuerda al niño acerca del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzan a compartir, eso es muy caro, el dinero no crece en los árboles, es malo ser millonario porque cuando uno ya tiene plata, tiene que estar cuidando de que no le roben, es mejor tener una vida tranquila. Entonces comienza uno a escuchar todo ese montón de creencias conforme crecían. Vean que aquí es donde está la raíz de los conflictos internos, porque si yo, mi asociación del dinero es positiva, pero mi entorno, mi manual de vida, me tira asociaciones negativas acerca del dinero, definitivamente hay un conflicto interno en mi cabeza. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, vamos al punto número 4. Aquí es donde vamos a hacer la lista de los beneficios, las cosas que puede tener uno o que mejoraría la calidad de su vida si el dinero no fuese un problema. El objetivo aquí, recuerden, eficiencia financiera, sino abundancia. Si aún no tenemos abundancia financiera, suficiente dolor a no tenerla. ¿Recuerdan el principio que comparte Tony Robbins? El ser humano hace más por evitar un dolor que por ganar un placer. Bueno, no hemos asociado suficiente. La parte era anotar el dolor de no tenerlo, ¿verdad? También lo otro que sucede es que estamos en ese mismo libro La Vaca, estaba abajo de él, el perro se quejaba de vez en cuando, cada 5 minutos se quejaba y se quejaba, pero se quedaba ahí quieto. Entonces le pregunta, ¿qué le sucede a ese perro? Y dice la persona, no, es que está incómodo ahí porque donde él está acostado hay un clavo. Entonces el perro está acostado y se clava, el clavo se mueve, está cómodo, está más cómodo que incómodo. Entonces siempre se mantiene ahí en esa zona de confort. Entonces, primero, asociemos gran dolor a no tener esa abundancia financiera. Y segundo, gran placer a tenerla. Entonces, ahora tenemos, además de esto, las creencias correctas del dinero, pero no es suficiente. O sea, vamos a ir más allá. Qué importante. Punto número 5. Ahora repase su lista de todas esas creencias negativas y haga una asociación positiva o ridiculícelas. Por ejemplo, que esas, cuando crecí decían, el dinero no crece en los árboles. Bueno, no crece en los árboles, pero crece de mi creatividad, de las ideas que constantemente fluyen en mi cabeza. No, que eso es muy caro. Bueno, sí es caro, pero es una inversión en mi felicidad, es algo que me merezco. Entonces comience uno a hacer asociaciones positivas o ridiculizar ese tipo de pensamientos. Punto número 6.
vemos las creencias positivas, entonces que debemos tener. Les doy una. El dinero es una medida de nuestro valor para con los demás. Entre más yo doy, más recibo. Empezamos a ver las asociaciones correctas de ese dinero. Entonces ahora les pido que por favor anoten eso. Definitivamente yo hice el ejercicio y me trajo revelaciones impresionantes, sobre todo en el área de los conflictos internos. A nivel personal, por ejemplo, cuando yo hice mi zafiro, yo apliqué este pensamiento y dije, o sea, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, en Panamá está la doctora Patricia Vázquez, una persona que admiro muchísimo, quiero muchísimo, siempre está alentando a la gente por salir adelante y me decía, Eric, lo quiero ver Zafiro ahora que vayamos a Punta Cana. Y yo, sí, sí, vamos, nos vamos a ver, yo voy a hacer Zafiro, llego a Punta Cana, no soy Zafiro. ¿Qué falta de carácter es esa? Me dice, bueno, ahora en la Universidad de Panamá no quiero ver Zafiro. Y yo, sí, claro que sí, voy a hacer Zafiro aquí en la Universidad de Panamá. Faltaba una semana para llegar a la Universidad de Panamá y yo no estaba ni cerca de ese Zafiro. Entonces me puse a trabajar pensando en esta fórmula. Ok, sí, lógicamente voy a tener un gran placer de ser Zafiro, voy a ir un reconocimiento, mi ya hay un ingreso pasivo reflejado en mi wallet, etcétera, etcétera. Pero, o sea, ¿cuál fue el dolor de no hacerlo? Entonces comencé a moverme más por ese dolor. Ser una persona falta de carácter. Si yo digo que voy a ser Zafiro y llego sin ser Zafiro, o sea, hay una incongruencia grande ahí. No estoy demostrando responsabilidad, no estoy demostrando enfoque, no estoy demostrando carácter. El dolor de verme como una persona sin carácter, verme como una persona sin honor, me motivó muchísimo a tomar acción y finalmente llegué a la Universidad de Panamá siendo Zafiro. Lo logré el mismo día de la universidad en la mañana, hicieron el último paquete, el último pago, el último paquete y logré mi posición Zafiro. Entonces, definitivamente, lo que les comparto es algo que no es algo, una teoría, algo que vi por ahí simplemente y me pareció bueno, sino algo que he ido aplicando y definitivamente ha causado muchos resultados en mi vida. Sé que no estoy ni cerca de donde quiero llegar aún, se los digo, pero sé que lo voy a lograr en el pasado, por ende puedo comparar dónde estoy ahora con dónde estuve y definitivamente que estas cosas funcionan y funcionan muy bien. Mantén siempre una actitud de agradecimiento, esto trae felicidad, lo dicen las personas más exitosas. Busca crecimiento constante, pero cuando uno busca mentores, uno tiende a desobedecer, sea una persona adiestrable, la gente que está en donde usted quiere llegar a estar, y eso ya tiene el camino, ya pasó por montones de problemas, ya tiene una ruta, ya tiene algo más claro. Un mentor, fórmulas que vimos, eso de estar consciente, mantenga conciencia de sus emociones. ¿Por qué me siento así? Okay, ¿cuál es el pensamiento que tengo que me está dando a mí esta emoción? Cuando yo comprendo eso, soy capaz de tomar mejores acciones, por ende, tener mejores resultados. Experimente ser una persona dadora todos los días, mientras dando sentido de merecerlo. Por ejemplo, eso se lo explico. Como Harvard, como Robert Kiyosaki, y como Tony Robbins, y entiendan que cuando usted reciba dinero, agarre un 10%, lo coloque en ahorro, un 10% lo coloque para donación, un 10% para inversión. Y si quiere ir un poco más allá, definitivamente yo sé que muchos tenemos deudas, estamos pagando el mínimo de la deuda, metámosle de todo lo que yo me ingrese, agarre un 10% de ser un deuda para salir más rápido de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy acostumbrado a ser una persona dadora, ese 10% de donación, la idea es acumular, no es acumularlo, es darlo inmediatamente. Tú un ingreso, aparte de causa de que vaya con... Mira, hágalo ya, porque hay un error que la gente comete que empieza a acumularlo, cuando se da cuenta, pues tiene ahí 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Es fácil dar esta cantidad de dinero porque todavía no tiene la mentalidad de abundancia correcta, no ha entendido la parte de dar. Entonces comienza a crear el hábito. Hay mucha gente que dice, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo voy a ahorrar el 10%? ¿Cómo voy a donar el 10% en verganza con lo que gano? Bueno, no importa la cantidad, lo que importa es el hábito. Si yo agarro y me entran 10 dólares y agarro 50 centavos y lo pongo a ahorro 50 centavos a donación, no es el 10%, pero es menos, es un monto. Nada más la idea es agarrar y desarrollar ese hábito. Primero que el porcentaje es el principio, esto crea el hábito, como les decía. Enseña a su subconsciente, que es la parte importante.
no se trata de nosotros solamente, sino de nuestra gente querida. Entonces pensemos en eso. ¿Cuál es el dolor de no ser responsable, de no ser consciente, de no ser una persona con carácter? ¿Cuál es el dolor en mi familia? ¿Cómo va a repercutir en mis hijos? ¿Cómo va a repercutir esto en mi equipo? ¿Cómo los va a afectar? Empieza a pensar eso y se dará cuenta que, o sea, el tema es más grande que uno mismo. Cuando uno ya tiene las cosas cambian, ya no se trata de, o sea, ya se trata de tener responsabilidad, en realidad. Definitivamente, cuando uno es la gallina de los huevos de oro de su familia, ya todo cambia, ya no hay que ser egoísta ni enfocarse en que, sí, tal vez si lo aplico, bueno, pues no, hágalo, sea responsable, porque hay más gente que depende de usted, hay más gente de afuera esperando que lleguemos nosotros con la oportunidad que tenemos en las manos el día de hoy. Les agradezco muchísimo nuevamente a Ruby, Ángel, a Luis y Heidi Lescuyer, a todo el equipo por la gran oportunidad y muy buenas noches. Ángel, ¿estás por ahí?